Estamos visualizando una diapositiva que corresponde a la sesión anterior, como repaso rápidamente, ¿verdad? Bien, a ver, así al azar, ¿ya? A ver, Fernández, por favor, mencióname lo que ves en la diapositiva, a ver, lo que precisamente comentamos en la sesión anterior. Fernández. Bien, a ver, ¿logras visualizar en la diapositiva, en pantalla, la diapositiva actual? Afirmativo. Así es, a ver, ¿cuáles son las palabras claves que mencionas, que se menciona ahí, por favor? Es static minor. Así es, ¿no? Son precisamente palabras clave que se complementan cuando yo declaro atributos, ¿no? Atributos y además métodos. Por ahí quiero trabajar con constructores, recuerda que this o también a través de métodos, pero finalmente son atributos, palabras clave que se pueden añadir o no a atributos como también a métodos, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a ver el tema de herencia. Ya, eso es lo que se está mostrando actualmente, ¿verdad? Herencia. A ver, para esto, por favor, quiero que quede claro este tema. Si hay alguna dificultad, no se entiende bien, me pasa la voz. A ver, hasta ahora comentamos que toda aplicación que yo desarrolle tiene que ser basada como mínimo de 2 capas. Ya, eso lo sabemos. La capa de datos, también conocida como capa modelo o capa lógica, y la capa de la vista, ¿verdad? Ya. Ahora, hasta ahora vamos a seguir trabajando, seguimos trabajando con 2 capas, pero con una pequeña diferencia, ¿está bien? ¿Y cuál va a ser la diferencia? Primero, la capa vista se mantiene. Sabemos que la capa vista podría ser un Java Main Class o un formulario, JFrame, JDialog. Eso se mantiene, ¿ya? Por lo tanto, la capa vista va a mantenerse de la misma forma como trabajamos ahora. Ya, ahora, la diferencia fundamental cuando vamos a manejar herencia es en la capa de datos, ya, en la capa lógica. Ahí es el cambio cuando voy a manejar herencia, por si acaso. La capa lista no cambia nada, todo se mantiene, ya. En la capa de datos, en la capa lógica, es decir, donde elaboro el Java Class, ahí va a cambiar de cierta forma cuando manejamos herencia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tú manejes o escuches el término herencia, quiere decir allá, entonces se va a aplicar algo, va a haber algún cambio, algún mecanismo, pero en la capa de datos, en la capa lógica. ¿Está bien? Ya. En la capa lógica, resulta que ahí vas a trabajar ya, o sea, en la capa de datos, en la capa lógica, resulta que cuando vamos a manejar herencia, ya no vas a trabajar únicamente con una clase, como habitualmente estábamos trabajando. Elaboramos una clase alumno, una clase producto, una clase venta. Pero ahora, cuando ya manejamos herencia, vamos a trabajar con un mínimo de dos clases. Ojo, todo con respecto a la capa de datos. En la capa de datos ya va a haber un mínimo de 2 clases. Y cuando voy a tener 2 clases, ahí probablemente, si es que la situación se da, vamos a manejar el tema de herencia. ¿Ya? Entonces, siempre que manejamos herencia, quiere decir que vas a tener un mínimo de 2 clases en la capa de datos. Ya. Ahora, ¿y para qué? ¿Cuál es el concepto en sí del tema de herencia? Es un mecanismo, dice, que permite la definición de una clase a partir de otra ya existente. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? ¿Ya? ¿Qué quiere decir con ese término, no? A ver, veamos, mira, analicemos un poco más. Por ejemplo, si yo declarara, imagínate a nivel de TechSoup, ¿ya? Imagínate que a nivel de TechSoup yo tengo 2 clases. Imagínate una clase
una clase alumno y una clase docente. ¿Ya? Mira ahí, analiza ahí. Si hay alguna dificultad, pasen la voz. Ya, bien, entonces miren, imagínate que yo quiero darle mantenimiento a una clase docente y una clase alumno a nivel de TechSoup. Entonces, si yo analizo, digo, ya, entonces son dos clases, docente y alumno. Y obviamente cada clase van a tener atributos y métodos. Podrían ser públicos o privados, pero finalmente son atributos, finalmente son métodos. Ya, ahora, sin embargo, si tú analizas un poco más a detalle, esas dos clases van a poseer atributos similares. En la clase alumno tendrías que definir un atributo código, apellidos, nombres, sexo, etcétera. Y en la clase docente algo similar. Código, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, sexo, etcétera. Si tú te das cuenta, hay dos clases que poseen atributos similares, características similares. Entonces, si yo trabajara como está, habría redundancia de código. ¿Por qué? Porque ambas clases tendrían los mismos atributos. Claro que la data va a cambiar, pero los atributos son los mismos. Entonces, si declaramos dos clases, alumno-docente, con los mismos atributos, habría redundancia de código. Entonces, ¿cómo evito esa redundancia? Manejando una clase principal, donde en esa clase principal vas a declarar los atributos en común. Es decir, ¿qué atributos se van a repetir? Código, apellidos, nombre, sexo, fecha de nacimiento, etcétera. De tal manera que esa clase principal sea heredada por la clase alumno. Es decir, que en alumno solamente declararías algunos atributos puntuales, pero la idea puntual es que te va a permitir heredar todo lo que tiene la clase principal. Y a esa clase principal nosotros le llamamos pues la clase padre. Vamos a llamarla una clase persona, donde en esa clase persona vas a tener atributos en común. Donde en la clase persona voy a declarar todos los atributos que van a ser heredadas por otras clases. Por lo tanto, yo declaro una clase alumno y al crear la clase alumno voy a heredar todo lo que tiene persona. Puedo crear una clase docente y heredar todo lo que tiene persona. Y con eso evito ¿qué? Evito estar definiendo los mismos atributos en cada clase, y no lo declaro en la clase principal, en este caso en persona. A esa clase principal la llamamos como clase padre. Y la clase hijo sería, por ejemplo, alumno. La clase hijo sería docente. Es decir, la clase hijo alumno hereda de persona. La clase hijo docente hereda de persona. ¿Qué hereda? Atributos y métodos. Por eso acá me dice que es un mecanismo que permite la definición de una clase a partir de la definición de otra. Es decir, yo creo una clase alumno en función de la clase persona. Creo una clase docente en función de la clase persona. Y acá, ¿qué me indica? Que la herencia permite compartir automáticamente métodos y datos entre clases, entre subclases. ¿Qué quiere decir? Que obviamente voy a tener una superclase. A esa superclase se le llama como clase padre. Y a la subclase, que es la encargada de heredar todo lo que tiene la superclase, se le conoce como subclase. El objetivo de la herencia está ligada a la reutilización de código, es decir, evitar la redundancia de código. Miren, gráficamente podemos visualizar ya lo que comentamos aquí. Veamos gráficamente, miren. Veamos acá, miren muchachos. Tienes una clase de futbolista. En esa clase de futbolista, ¿qué tenemos? Un atributo ID,
un atributo nombre, un atributo apellidos y un atributo edad. Pueden haber más. Tenemos, por ejemplo, una clase entrenador. El atributo es el mismo, ID, nombre, apellidos, edad. De manera similar para masajista. Mira, estaríamos hablando de 3 clases. Pero si analizo muy bien, oye, pero son 3 clases que poseen atributos similares o iguales, al menos hasta ahí. Entonces, precisamente, ¿cómo evito estar definiendo los mismos atributos para cada clase? Precisamente manejando herencia. Es decir, estos atributos que se repiten, ponerlo en una clase principal, llamada superclase, de tal manera que futbolista herede lo que tiene la superclase. Entrenador herede lo que tiene la superclase. Lo mismo con masajista. Es decir, acá tendríamos 3 subclases. Futbolista, entrenador y masajista. Y esas 3 subclases heredan todo lo de la clase principal. Es decir, la superclase, que por ejemplo lo podemos llamar, imaginemos, deportista o persona, donde en esa superclase declaremos por una sola vez esos atributos. Ya, pero miren, pero no solamente voy a declarar atributos, también métodos, miren en la parte inferior, lo que se repite. Por ejemplo, en lugar de declarar cada uno de esos métodos en cada clase, mejor lo declaro en la clase principal, en la superclase, de tal manera que cada subclase, es decir, futbolista, entrenador, masajista, herede lo que está definido en la superclase. ¿Ya? Eso como primer ejemplo. A ver, veamos a ver un segundo caso. Miren, tenemos acá, por ejemplo, mira, si hablamos de una clase taxi, una clase autobús, los atributos son muy similares. Por ejemplo, el número de matrícula, el motor, la velocidad, ¿está bien? Etcétera. Entonces, ¿cómo evito estar declarando esos atributos tanto en taxi como en autobús? Declarando una clase principal, por ejemplo, llamada vehículo. En esa clase principal llamada vehículo, que en la práctica se le conoce como superclase, se declaran, la primera parte, se declaran los atributos en común. Por ejemplo, el número de matrícula, el modelo, la potencia, el motor, etcétera. De tal manera que taxi, la clase taxi, herede lo que tiene vehículo. ¿Y qué es lo que va a heredar? El atributo matrícula, el atributo modelo y el atributo potencia. Pero no solamente atributos, también los métodos. Es decir, que taxi tranquilamente puede heredar todos los métodos de la clase vehículo. Y lo mismo para autobús. Autobús también, cuando yo herede, va a tener la posibilidad de manipular, usar los atributos de vehículo. Todos los atributos y además todos los métodos. ¿De acuerdo? Ahora, sin embargo, cada subclase, es decir, taxi, autobús, podrían tener características propias, es decir, atributos propios de cada subclase. ¿Está bien? Por ejemplo, un atributo podría ser número de licencia, para los que hacen de repente número de licencia, o en todo caso autorización, para los que hacen taxi. Es un atributo propio netamente para los que hacen taxi. Y por ejemplo, los que hacen para autobús, ¿está bien? Número de plazos, número de asientos, por ejemplo. Es decir, un atributo propio de autobús. Lo importante es que taxi y autobús tienen la posibilidad de heredar todo lo que tiene vehículo. Todo lo que está declarado. Un tercer caso, mira. Veamos acá, miren. Tienes una clase, por ejemplo, administrativo. Una clase docente y una clase personal de limpieza. ¿Está bien? Son 3 clases. Pero todos ellos
tanto el administrativo, el docente como el personal de limpieza poseen un nombre, poseemos un nombre. Por lo tanto, en lugar de declarar un atributo nombre en administrativo, un atributo nombre en docente, un atributo nombre en personal de limpieza, declaramos una clase principal. Se me ocurre persona. ¿Eso qué quiere decir? Que administrativo hereda todo lo que tiene persona. Docente hereda todo lo que tiene persona. Personal de limpieza hereda todo lo que tiene persona. Por lo tanto, persona sería la superclase. Y las subclases son las clases que heredan la superclase. Es decir, administrativo, docente, personal de limpieza. ¿Eso qué quiere decir? Que en tu capa de datos tú implementarías esas 4 clases. Y según sea el caso, tú le das mantenimiento, procesarás la clase administrativo o la clase docente o la clase personal de limpieza. Tú no vas a procesar, no vas a implementar métodos en la clase persona. Los cálculos los vas a hacer en cada subclase. Administrativo, docente, personal de limpieza. Miren que esas 3 clases está heredando lo que tiene persona. Ya, un atributo nombre, pero así como nombre yo puedo tener el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo, etcétera. Por lo tanto, ese conjunto de atributos sería heredado por administrativo, por docente y personal de limpieza. Sin embargo, mira acá, el administrativo tiene un atributo propio, que es el área donde trabaja. El docente tendría atributos propios, por ejemplo, el cargo y las horas trabajadas. Y el personal de limpieza, por ejemplo, un atributo propio, turno. Es decir, cada subclase podría tener atributos propios. ¿Está bien? ¿De acuerdo, no? Entonces, por ejemplo, un atributo propio de administrativo, por ejemplo, podría ser, además del área, supongamos la ocupación. Un atributo propio de docente, por ejemplo, sería el grado académico. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien, por ejemplo, de esa manera. Ahora, lo importante es que cada subclase tiene la posibilidad de heredar atributos y métodos. Mira, este método registra, consultar y sueldo tranquilamente pueden ser heredados por administrativo, por docente y personal de limpieza. Es decir, que esos 3 métodos basta con declararlo en persona, de tal manera que administrativo, docente y personal de limpieza se van a encargar de heredarlo. ¿De acuerdo? Bien, esos son 3 casos donde obviamente vamos manejando el tema de herencia. Bien, a ver hasta ahí. Dudas en general. Profe, ¿existe un límite de clases secundarias que podríamos crear? O sea, herencia de la superclase. Ya, a ver acá, por ejemplo, en Java se maneja bajo jerarquías, bajo niveles. Ya, por ejemplo, acá tú tienes 2 niveles nada más, ¿no? Tienes las subclases, que sería administrativo, docente y personal de limpieza, ¿ya? Esas 3 subclases está heredando de la clase principal llamada persona, que es la superclase. Ya, pero puedo trabajar con más niveles. Por ejemplo, un nivel inferior a docente, por ejemplo, podría ser docente a tiempo parcial y docente a tiempo completo. Es decir, docente en algún momento dado puede tener un comportamiento de superclase. ¿Por qué? Porque sería una superclase cuyos atributos métodos van a ser heredados por una clase docente a tiempo parcial y docente a tiempo completo. Así, por niveles, por jerarquías. En otras palabras, es como decir, acá, hijo, de repente, madre, abuela. Madre administrativa, algo así como madre, abuela, persona. ¿Eso qué quiere decir? Que madre sería la subclase y abuela sería la superclase.
Pero también podría tener una clase hijo. Y esa clase hijo sería la subclase de madre. Es decir, que esa subclase en algún momento dado se puede convertir a superclase. O sea, trabaja por jerarquías. Hijo, hijo, madre, abuela. Algo así. ¿Ya? Por nivel. ¿Entiendes? Entonces las subclases también pueden ser como una superclase para otras. De otra, ¿no? Por niveles. ¿De acuerdo? A ver, hasta ahí, ¿no? Más o menos, a ver, pregunta, otra duda, por favor. A ver, Yauri, ¿qué tienes que decir con respecto a lo que hemos comentado, por favor? Profe, ahorita que le pregunta a Yamutak si la herencia uno la hace manualmente o Nevis la hace automáticamente. A ver, nuevamente tu pregunta, por favor. No te escuché Ahí muy bien. Yamutak dice si la herencia uno la hace manualmente o Nevis la hace automáticamente. Bueno, en realidad, lo ideal es que tú vas a usar una sola palabra que te va a permitir manejar herencia, para empezar, ¿ya? ¿Y cuál será esa palabra clave? Veamos aquí. Vamos a volver a las diapositivas. Veamos aquí, mira. A ver, acá tenemos un nivel recuerda que todo esto va a estar en la capa de datos, ¿ah? En la capa de datos. Es decir, que en la capa de datos ya vas a tener un mínimo de 2 clases siempre y cuando quieras manejar herencia. Miren acá. Por ejemplo, tienes una clase bajo la estructura, miren. Public class padre. Obviamente acá habrán atributos y métodos. Y a esta clase padre quiero heredarla en algún momento. Entonces, ¿qué hago? Creo una clase hijo, donde esta clase hijo hereda todo lo que tiene la clase padre, es decir, a través de la palabra reservada. ¿Cuál es la palabra reservada que estoy marcando? Extend. Todo en minúscula, así es. Todo en minúscula. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Todo en minúscula. Extend. Ya, muy bien. Esa es la sintaxis. La superclase padre y la subclase hijo. Ahora, cuando tú vas a darle mantenimiento, quieres insertar datos, hacer cálculos, si tú dices, oye, pero tengo 2 clases. Ah, perfecto. ¿Qué voy a procesar? Voy a insertar datos, voy a hacer operaciones. ¿De quién? De la clase hijo. ¿Ya? De la clase hijo. Por ejemplo, veamos a ver acá. Ese es el marco teórico. A ver, como lo que hemos comentado. Miren acá. Un segundo ejemplo. Tenemos la superclase llamada persona. En este caso, la clase persona tiene 2 atributos, código y nombre. Repito, pueden ser muchos más. Los atributos, tú declaras los atributos en común. Atributos que van a ser heredados por otras clases. Ya tiene la superclase persona con 2 atributos. ¿Está bien? Bueno, obviamente acá hay un constructor y acá hay un método, generar correo, dice, ¿no? Ya, bien. Ahora tenemos una clase alumno. Y ahora alumno, ¿qué va a hacer? Alumno se va a encargar de heredar lo que tiene persona. Por lo tanto, atributos propios de alumno sería nota 1 y nota 2. Nota 1 y nota 2. Pero recordando ya que el alumno, como acá está heredando, hereda código y nombre. Pero sin embargo, el alumno tiene atributos, características propias. Caso de nota 1, caso de nota 2. Podría tener acá en alumno un constructor y además un método propio. ¿Cuál es el método propio? Promedio. Promedio de notas. Es algo propio de alumno. Pero acá está heredando persona, por lo tanto hereda código, nombre y además el método generar correo. ¿Está bien? Y mira acá, por ejemplo, tenemos la clase docente.
La clase docente hereda todo lo que tiene persona, es decir, hereda el atributo código y el atributo nombre. Pero dos atributos propios que tiene docente, el número de horas trabajadas y la tarifa. Pero además, por ejemplo, hay un método propio, caso de sueldo, que es un método que se va a encargar de calcular el sueldo bajo ciertos parámetros. Entonces, mira acá, ¿qué tenemos? Persona es una superclase. Así es. Alumno es una subclase que está heredando de persona. Docente es una subclase que está heredando de persona. Y ahora, cuando tú vas a procesar, vas a insertar datos, vas a darle mantenimiento, se supone que estamos hablando que todo eso forma parte de la capa de datos. De la capa de datos. Ya. Ahora, estando en la capa vista, tú sabes que para llamar a una clase hay que crear objetos. Ah, perfecto. Y si yo voy a crear objetos, ¿se va a crear objetos de quién? Habitualmente se crea objetos de la subclase, dependiendo de la clase al cual le vas a dar mantenimiento. Por ejemplo, quiero insertar alumnos. Ah, ya, creo un objeto de alumno. Quiero insertar docentes. Ah, ya, creo un objeto de docente. Dependiendo. Eso quiere decir que en la capa vista tienes la posibilidad de crear objetos habitualmente de la subclase. No se crea objetos de la superclase. Porque mira, tú no le vas a decir a ella, quiero insertar persona, pero persona es algo abstracto. Yo no sé si esa persona es un alumno, es un administrativo, es personal de limpieza, es docente, no lo sé. Entonces, en la capa vista se crean objetos de cada subclase, dependiendo de la clase al cual le vas a dar mantenimiento, es decir, dependiendo de lo que tú quieras procesar en ese momento. Quiero darle un mantenimiento al alumno, insertar datos, actualizar, consultar, calcular su promedio. Ah, creo un objeto de alumno. Quiero darle un mantenimiento docente, creo un objeto de docente. ¿Ya? Entonces recuerda que en la capa vista no se crea un objeto de la superclase, sino únicamente de la subclase. ¿De acuerdo? A ver, hasta ahí. Esto es gráficamente, ¿no? Gráficamente, ¿qué te indica una clase? O sea, cómo se maneja el tema de la superclase y cómo se maneja el tema de la subclase. ¿Y cómo se va manejando esto? Como comentamos, a través de la palabra extend. Ya. Ahora mira acá. Aplicación ya, como sintaxis. Public class persona. Ahí tendrás una clase. Ahora mira, elaboro una segunda clase llamada alumno. Y esa clase alumno hereda lo que tiene persona. Es la subclase. También yo puedo declarar una subclase docente que hereda lo que tiene la clase persona. Esa es la idea fundamental. Todo esto, ¿dónde reside? Todo eso reside en la capa de datos. Es decir, en la capa de datos ya tendrías tres clases. Persona, alumno y docente. Pero desde la capa vista creo un objeto de quién. Podría ser de alumno, podría ser de docente, dependiendo qué es lo que voy a procesar en este momento. Porque recuerda que una capa vista es como un formulario, una aplicación, donde tú puedes crear una vista 1 para darle mantenimiento al alumno. Vista 2, otro formulario para darle mantenimiento a docente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, ok. Hasta ahí, a ver. Fíjense la palabra reservada que permite manejar ese tema. ¿Cuál es el objetivo finalmente? Evitar redundancia de código. O sea, reutilizar código. Todos los atributos que tiene persona, lo puedo reutilizar desde alumno. Lo puedo reutilizar desde docente. Es decir, evitamos duplicidad, redundancia de código. ¿De acuerdo, muchachos? A ver, hasta ahí. Preguntas. A ver, veamos. Preguntas, muchachos. A ver, hasta ahí.
A ver, veamos. Ortega, Sí, profesor, a ver, presente. Ortega, preguntas. Ah, en una parte de la diapositiva decía que los constructores no se pueden heredar por No, ese no. tipo. ¿Por qué se debe eso, pues? A ver, Estaba en la primera parte. si me ayudas, Decía que ¿qué los diapositiva? constructores no es un miembro. Y ¿Dónde, las dónde? clases hijos no la pueden heredar. A ver, ¿en qué Está nada más diapositiva abajo. es, si me ayudas, por favor? Un rato. En la 6. Diapositiva 6, donde dice herencia. En la 7. Ya, a ver, veamos. A ver, aquí un breve paréntesis, ¿ya? Miren acá, dice, las clases hijo heredan características de las clases padres, perfecto. Y añaden características específicas propias, ¿no? Ya, perfecto. Las clases se organizan en una estructura jerárquica, por jerarquía. Dice, el constructor no es un miembro, por tanto las clases hijo no las pueden heredar. Ya, acá hay una, bueno, más que esa definición, podemos considerar que acá es lo siguiente, ¿ya? ¿Cómo funciona ese tema? A ver, ¿qué quiere decir con esta primera parte, ya? Porque ahí, bueno, hay que explicar un poco más. A ver, cuando tú declaras así como está, veamos, a ver, mira, para explicar este tema donde dice que el constructor no es un miembro, por tanto, las clases hijo no las pueden heredar. Pero tiene dos significados aquí, mire, comento. Ya, tú tienes acá la clase padre y tienes la clase hijo. Y eso quiere decir que la clase hijo va a heredar todo lo que tiene la clase padre. Perfecto, hasta ahí. Así como está bajo este ejemplo, o también para este ejemplo de persona, alumno, docente, o así como está, es lo que indica ese enunciado. Es decir, que alumno no puede heredar lo que tiene persona. Estamos hablando del constructor. Así como está, alumno heredará atributos y métodos de persona. Así como está, docente heredará atributos y métodos de persona, pero no el constructor. Pero sin embargo, ¿cómo podría ser que alumno y docente hereden el constructor de persona? Precisamente para eso hay una palabra reservada, super. Es decir, miren por favor, que quede claro. Sí, estoy hablando, ¿ah? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. Ortega me decía que parece que no me escuchaba. A ver, revisa tu audio, por favor, Ortega. A ver, miren acá, ojo ahí. Si yo lo trabajo así como está, miren, así como este está, quiere decir que alumno y docente heredará atributos y métodos de persona. Atributos y métodos. ¿Está bien? Atributos y métodos. Y ahí, pero ¿qué pasa con un constructor? Sabemos que toda clase también tiene constructor. Entonces, bajo este esquema, quiere decir que alumno y docente únicamente va a heredar atributos y métodos de persona. ¿Y cómo podría ser si yo, desde la clase alumno o desde la clase docente, quisiera heredar el constructor de personas? Entonces, para ello, precisamente hay que ser explícitos y poner la palabra reservada super. Esta palabra super me da la posibilidad de, desde una subclase, acceder, heredar un constructor de una superclase.
y no colocan la palabra super, es lo que indica en ese párrafo de la diapositiva. Si no coloco la palabra super, no podría acceder, no podré heredar el constructor de la superclase. Pero si en la subclase yo coloco la palabra super y le paso argumento del caso, quiere decir que me va a dar la posibilidad de heredar el constructor de la superclase. Es decir, sería el constructor de la clase persona. ¿Ya? Eso de repente faltó mencionar un poco más en ese punto de la diapositiva, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, muchachos? Pregunten. Profe, va a ser una clase, bueno, va a ser un ejemplo con eso. Sí, claro. Ahora comentamos de qué se va a tratar esto, ¿no? Ya, miren ahí. Hasta ahí. Hasta esa primera parte, como marco teórico ha quedado claro. Sí, profe, como marco teórico creo que... Ya, está bien, ya. Eso es lo que primero quiero que entiendan como marco teórico, ¿está bien? Ya. Ahora, a ver, si me dejé entender. Quiero, por ejemplo, hasta ahora vamos a seguir trabajando con dos capas. En la capa de datos, si yo voy a manejar herencia, en la capa de datos, ¿cuántas clases como mínimo tiene que haber? Dos. Mínimo dos. Así es. Mínimo, en la capa de datos, tiene que haber un mínimo de 2. Sí. Ya, perfecto. A ver. Entonces recuerda, para heredar explícitamente una clase se usa extend todo en minúscula. Ah, ya, muy bien. Ahora, hay una clase llamada object. ¿Está bien? Por ejemplo, mira aquí. Object. Se está creando acá una clase persona y esa clase persona está heredando la clase object. Quiere decir que object es una clase propia de Java. Ya, es una clase propia de Java. ¿Está bien? ¿Y para qué será? Lo que pasa es que la clase object tiene una serie de métodos bastante interesantes. Por ejemplo, métodos para hacer búsquedas, métodos para ordenar datos. O sea, eso, recuerden, a ver, como marco teórico, ¿qué es una clase? Así, en palabras sencillas. ¿Un voluntario? ¿Qué es una clase? En palabras sencillas. Un sujeto, elemento. Elemento, una entidad, ¿no? Sí. ¿Está bien? Ya, perfecto. Ahora mira, por lo tanto, en Java existe una clase. Y sabemos que técnicamente una clase, ¿qué es? Está compuesta de atributos y métodos. Sí. Ya, ya, perfecto. Entonces, mira, por ejemplo acá, la clase persona, tu clase persona está heredando object. Y tú te preguntarás, ¿y qué es object? Ah, ya, object es una clase que te provee Java. ¿Está bien? Y sabemos, nuevamente, repito, que toda clase tiene métodos y atributos. Y tú te preguntarás, ¿por qué tengo que heredar object? Lo que pasa es que esta clase de Java tiene métodos bastante interesantes. Métodos para ordenar datos, métodos, por ejemplo, para hacer búsquedas, bastante interesantes. Por lo tanto, para evitar estar programando un método para hacer una búsqueda, un método para ordenar datos, para evitar estar programando esos métodos, yo puedo heredarla. Y si yo heredo, ¿qué quiere decir? Que puedo llamar a todos los atributos, todos los métodos de esta clase. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, ¿qué implicaría con eso? Por ejemplo, si alumno es una subclase de persona, miren acá, entendamos acá, si alumno está heredando persona y persona hereda de object, ¿qué quiere decir?
que al crear un objeto de la clase alumno, tranquilamente yo puedo usar todos los métodos que provee la clase object. Es decir, que tranquilamente puedo usar los métodos que ya te provee Java y evitar estar programando de cero. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Entonces recuerda, Object, así es, Object es una clase que forma parte de Java. Y así hay muchísimas clases, ¿ah? Sino que estamos viendo poco a poco, ¿no? Hay muchos temas todavía que explorar. Son muchísimas clases. Por ejemplo, hay una clase ArrayList, una clase colecciones, una clase math, etcétera, ¿ya? Por ahora solamente recuerda acá que Object es una clase especial de Java que tiene una serie de métodos bastante interesantes. ¿Está bien? Allá. Entonces, ¿cómo puedo yo desde mi clase alumno, desde mi clase docente, cómo puedo usar esos métodos? ¿Está bien? Entonces, como acá la clase persona está heredando Object, y además alumno hereda de persona, entonces, ¿qué quiere decir? Que tranquilamente alumno tiene acceso a todos los métodos que provee Object. Si docente hereda de persona, quiere decir que docente tiene acceso a todo lo que tiene la clase Object. Esa es la idea fundamental. Entonces, en muchos casos tú vas a manejar herencias. Y herencias cuando tú vas a tener la posibilidad de heredar los métodos de lo que forman parte de una clase en Java. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, mira acá, ejemplo. Tienes alumno, tienes docente. Ambos que son subclase de personas. Pero también persona puede heredar de Object, o sea, por jerarquía. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que tú vas a construir son tus clases. ¿Y cómo vas a heredarla? Con la palabra extend, nada más. Claro, o sea, ojo acá. Cuando tú vas a manejar herencia, hereda todo lo que tiene una clase. Atributos, métodos. Pero recuerda que si los atributos son privados, para poder tener acceso a esos atributos hay que usar los métodos setGet, o sea, métodos públicos setGet. O sea, si en la clase persona, mira acá, si en la clase persona, lo que pregunta Ortega, ¿no? ¿Se puede heredar encapsulamiento? Claro, por ejemplo, si en la clase persona hay atributos públicos y yo la heredo desde alumno no vas a tener acceso a los atributos privados. Lo podría hacer, pero siempre en cuando a través de sus métodos públicos setGet. ¿Ya? Entonces, desde alumno tú puedes acceder a todos los atributos de personas siempre que sean públicos, ¿no? O privados. Si son privados, necesariamente tienes que heredar su método setGet, los métodos públicos. Es decir, que tranquilamente hereda los atributos. Pero si son privados, obviamente heredamos los métodos setGet. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hereda también el tema de encapsulamiento. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ok. A ver, veamos, a ver. A ver, Cris, Galeano. ¿Se encuentra Cris? Galeano. Cris Galeano. ¿Se fue? ¿Se quedó dormido? Sí, estoy en la sala, pero no contesto.
No contesta. A ver qué Seguro, pasó por profe. ahí. ¿Ah? Está almorzando. A ver, Loaiza. Loaiza, ¿no? Profe, acá estoy. Tú me decías que estabas en tu pueblito, creo, ¿me decías algo así? ¿O me Sí, equivoco? profe, y estoy asustado porque mañana... Ahí está la profecía. ¿Ah? Ahí está la profecía. De no salir mañana. Todavía, la verdad que estoy un poco ocupado y me he desenfumado. Profe, no tengo puerta, tengo solo una cortina. Así. ¿En qué parte queda tu pueblito? Uy, Porque tú me dices, ¿no? Tú mismo, estoy yo replicando nada más lo que me dijiste, ¿ah? Me dijiste, Pisco, no, que Pisco. estoy en mi pueblito, me dicho, ¿no? Sí, es chiquita acá. Pisco es, profe. Claro, pero yo me imagino que lo he dicho más por cariño, ¿no? Me imagino, ¿no? Y un cariño Sí, especial, sí. me imagino, claro. Preguntas, a ver, dime. Mira la mierda, ahí Yo estás ya con le la preguntaba playa, ya... estás relajado tú, ¿ah? No, ni salgo acá. Yo le preguntaba yo ahorita, profe, hace Ah, ya, rato. perfecto, claro, está bien. A ver, Inga. ¿Está Inga? Sí, profe. A ver, Inga. Si yo, por ejemplo, imagínate, veamos, a ver, imagínate que yo tengo a nivel de TechSoup, ¿ya? A nivel de TechSoup, por ejemplo, yo me dice, a ver, quiero crear un sistemita integrado para todos también, si nos apoyamos, por favor. Digo, a nivel de TechSoup, por ejemplo, digo, oye, ¿sabes qué? Quiero crear un sistema integrado, un sistema que se encargue de darle mantenimiento a alumnos, un sistema que se encargue de darle mantenimiento a docentes, todo lo que es registro de horarios, pagos, todo lo que tiene que ver con docentes, un mantenimiento de alumnos, todos los procesos que están ligados a alumnos, matrículas, notas, todo, y todo un proceso que tenga que ver con administrativos, todos sus pagos, los horarios de trabajo y todo ello. ¿Está bien? Si yo quisiera manejar herencia, ¿cuántas clases debería de tener? ¿Se entendió la pregunta? ¿O lo repito? 4, profe. 4. ¿Cuáles serían esas 4? Una clase principal que sea persona, las Ya, subclases hijos serían alumno, docente y administrativos. ya, perfecto. Ya, eso siempre y cuando manejes herencia, ¿no? 4 clases, como tú lo dices, ¿no? La clase principal y las subclases, ¿no? sí, la Ya, superclase y una clase que me hereditar. claro, la superclase persona, se me ocurre, y la subclase administrativo, alumno y docente, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ya. Ahora pregunto, ¿y si no manejaras herencia, cuántas clases debería tener en la capa de datos? Para todos. Si yo No no solo sería... manejara herencia, ¿cuántas clases debería de tener? ¿No sería solo una? Una menos, ¿no? Una menos, así es. Si es una menos, ¿qué clase sería? La padre, que es esta persona. Ya. A ver, pero ojo. Persona, pero estamos hablando de persona, es algo abstracto. Porque si hablamos de persona no sabemos si es un alumno, si es un profesor, si es un cliente, no es abstracto. Entonces, lo que si no manejaras, por ejemplo, si no manejaras herencia, tú deberías de tener 3 clases. ¿Cuáles son? Alumno, docente y administrativo. Alumno, docente y administrativo, si no manejaras herencia. Pero resulta de que si no vas a manejar herencia,
tendrías que declarar esos atributos, los mismos atributos para cada clase. Es decir, para cada clase un atributo código, apellidos, nombre, DNI, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, etcétera. Para cada clase, lo mismo. ¿Me dejo entender? Serían 3 clases, pero que tienen los mismos atributos. O sea, código redundante. En cambio, si yo manejo herencia, es cierto que va a haber una clase más. Pero precisamente en esa clase más es donde declara los atributos que se repiten. De tal manera que alumno, docente, administrativo simplemente hereda, llama lo que ya está definido. ¿Me dejo entender? Sí, profe. Ok, listo, hasta ahí. Otra, Mamani, ¿se encuentra Mamani? Mamani, ¿se encuentra? A ver, esperamos a Mamani, ¿eh? No nos contestan, nos quedamos hasta las 8 acá, ¿ah? Así que por favor, Profesor, una pregunta. dime Mamani, dime, te escucho. Ah, ya, ok, Mamá le está escribiendo, el que habla es Yamotac. ya. Ah, perfecto, a ver, consultas. Si tiene alguna dificultad, Mamani, lo importante es que la clase quede grabada para que de repente en algún momento dado puedan revisarlo igual. ¿Me está escuchando, profesor? ¿O No escucho, por favor, ahora sí te escucho. A ver, haz tu pregunta. Llamo, ¿estás ahí? Hola. Recuerda que si no, si yo heredo los métodos, ya. ¿eso sería polimorfismo? No, polimorfismo ya es otra cosa ya. Eso es lo que vemos en la próxima clase, si no me equivoco. Pero polimorfismo es cuando, a ver, ya, estás consultando algo más ya, pero mira, un Reyito Ortega, solamente para, claro que es un tema que corresponde a una próxima sesión, pero igual, te doy un acá. Tú, por ejemplo, quieres hacer 4 meses, mira aquí, ¿ah? Mira, polimorfismo tiene que ver con otro tema ya, pero igual lo comento. Igual es importante que comenten, que pregunten, para de esa manera aprendemos todo. A ver, vamos a poner algo sencillo. Supongamos tú creas una clase matemática, ¿ya? Y en esa clase matemática haces 4 operaciones. Suma, resta, producto, división. ¿Se vio o no? 4 métodos. Obviamente que una suma, la otra resta, la otra multiplica y la otra divide. Ya está. Son 4 métodos. ¿Se vio o no? Ya, perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que para Java, en esa clase, hay 4 métodos, físicamente. Y cuando se cargue en memoria, cuando se crea un objeto de matemática, ¿está bien? Para ese objeto hay 4 métodos. Ya, perfecto. Pero sin embargo, yo puedo, de cierta forma, puedo consumir menos recursos. ¿De qué manera? Manejando polimorfismo. ¿Qué quiere decir con eso? Que en mi clase matemática, en lugar de tener un método suma, un método resta, un método producto y un método división, a esos 4 métodos le doy el mismo nombre. Cálculo, 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 cálculo. 4 métodos, igualito. O sea, la misma cantidad de métodos, pero a esos métodos, en lugar de poner un método suma, un método resta, un método producto, un método división, a esos 4 métodos le doy el mismo nombre. Cálculo, cálculo, cálculo y cálculo. Pero obviamente, como parte de la implementación de cada método, una sumará, la otra restará, la otra multiplicará, etcétera. 4 métodos que hacen operaciones distintas, pero tienen el mismo nombre. ¿Ya? ¿Y qué gano? Consume menos recursos. ¿Por qué? Porque cuando creo un objeto de la clase matemática, para Java, para el sistema, va a asumir que solamente existe un método cálculo.
Pero tú dirás, pero si yo creo un objeto de la clase matemática y llamo al método cálculo, ¿cómo el sistema va a saber si voy a llamar al método que calcula la suma, o al método que calcula la resta, o al método que calcula el producto? Precisamente cada método debe distinguirse en algo, y ese algo es el tipo o número de argumentos. ¿Y cuál es la ventaja fundamental? Que consume menos recursos. Físicamente vas a tener la misma cantidad de métodos, pero cuando se cargue en memoria, al tener varios métodos con el mismo nombre, se consume menos recursos. Eso es polimorfismo. Y si yo, obviamente, en una clase estoy manejando polimorfismo, y esa clase es heredada, igual se hereda polimorfismo. ¿Ya? Por lo tanto, si heredo los métodos es polimorfismo, no es. Pues son cosas muy diferentes. Polimorfismo, en palabras sencillas, es la declaración de n métodos con el mismo nombre, pero que hacen operaciones distintas. ¿Está bien? Ahora, ¿y cuál es la ventaja? Te consume menos recursos. ¿Por qué? Porque cuando se carga en memoria, a través del objeto que identifica la clase, el sistema asume que solamente existe un método. ¿Por qué? Porque ese nombre se repite para todas ellas. ¿Ya? Por lo tanto, si en esa clase hay métodos que tienen el mismo nombre, que es polimorfismo, y yo desde otra clase lo heredo, obviamente estoy heredando todo lo que tiene. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Hasta ahí un poco más claro con respecto a tu consulta, Ortega. Se fue Ortega, creo. Recuerden que si no responden nos quedamos hasta las 8:09, no continuamos. Ahí está, ok, gracias. En el chat. Ya está. Muy bien, muchachos. A ver, entonces, hasta ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a presentar una serie de preguntas para ver si efectivamente quedó claro, y de esa manera hacemos una retroalimentación de la clase teórica. Ya, y terminado con esa retroalimentación, hacemos un break de 10 minutos. No se desconecten, por favor, yo tampoco lo voy a hacer. No se desconecten, hacemos un break y de ahí continuamos con la parte práctica. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, ojo, por favor, nuevamente, que quede claro. Ahorita voy a mostrar una serie de preguntas que ustedes me van a responder para hacer una retroalimentación. Terminado con él, hacemos un break de 10-15 minutos y empezamos la parte práctica hasta las 6. ¿De acuerdo? No se desconecten, yo tampoco lo voy a hacer. Bien. Entonces, para ello, por favor, hagamos lo siguiente. Alguien que haya llegado tarde, por favor, para de una vez tomar la asistencia del caso. A ver, manifiéstense ahora, hablen, o callen para siempre. Nadie. Almeida, ¿qué es tu vida, Almeida? Recién te apareces, Almeida. A ver. ¿Alguien más? A ver, un momentito, Ortega. ¿Alguien más, por favor? Yauri. ¿Alguien más? Villanueva. Perfecto. ¿Alguien más? Ya, eso es todo, creo, ¿no? ¿Alguien más que haya llegado tarde? Ya, entonces, papá, López no está. No es que te no es que me no, ¿Qué? no. Papá me dio eso, papá a mí no me ayudó, él no me ayudó. No, fíjate. Está listo cargado. No. Algo pasó ahí con el audio, ¿qué pasó ahí? Apaga el sonido. Claro, ¿qué pasó ahí? Ya, apaga el micro. Ya, muy bien.
Ok, muchachos, entonces, a ver, me dice Ortega, ya, si puedo hacer un ejemplo con Eclipse, perfecto, no hay ningún problema, ¿ya? Eso lo hacemos en la parte práctica, ¿está bien? Bien, entonces, ahora, por favor, voy a compartir una serie de preguntas. A ver, veamos aquí, un momento. Ya, muy bien. En pantalla ven un código, ¿verdad? Sí, profe. Ya, perfecto. Ingresen a join.nearpod.com y pongan ese código, por favor. Ingresen, por favor, para tener un registro de sus actividades, de sus respuestas. Ingresen a través de su nombre y su apellido. Este Nearpod es como un Kahoot, pero en versión mejorada. En otras palabras, Kahoot ya fue. ¿Son para marcar, profe, o cómo son? Así es, para que marquen y una pregunta para que relacionen. Se logra. Ya, nombre y apellido, por favor. Kahoot 2.0, claro, ya, súper. Nearpod ya, pues es lo mejorcito con respecto a ese tipo de actividades. Kahoot ya fue. Ya, muy bien. ¿Todos ingresaron? Listo. Veamos. Profe, a mí ahorita que me carga. A ver, unos segundos más. Es lenta mi internet, creo. Ahora sí, profe, ya me dejó. Ya, perfecto. Entonces, Quirón me dice un rato. Ortega dice cuál es el código. Ahí está el código en pantalla. RJULC, todo mayúscula. RJULC. Ya, listo. Muy bien, muchachos. A ver, empezamos. Iniciamos la actividad. Y a ver, ¿cuál es el mecanismo que me permite reutilizar código? A ver, voy a ocultar los nombres de los estudiantes. ¿Ya?
4, 3, 2, 1. Muy bien. A ver. El mecanismo básicamente que te permite pues reutilizar código es el tema de herencia, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es la palabra clave que permite manejar herencia? La palabra clave que permite manejar herencia es extens, todo en minúscula, todo. Perfecto. Para invocar al constructor de la clase padre desde la clase hijo se emplea, ¿cuál es la palabra clave que permite invocar, acceder al constructor de la clase padre desde una clase hijo? Habíamos comentado, si no se pone esa palabra clave, no la va a heredar. Para poder acceder al constructor de la clase padre, se usa la palabra super, ¿ya? Super, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la sintaxis para heredar la clase personal desde la clase docente? Bien, entonces, bajo esta pregunta, la superclase es personal y la subclase es docente. Por lo tanto, sería public class docente extend personal. Extend todo en minúscula. Ahora, relacionen, por favor, ese término con su utilidad, con su concepto. Muy bien.
Acá tenemos los pares, ¿no? Mecanismo que permite la definición de una clase a partir de la definición de otra, herencia. Ahora, la clase implícita. Es decir, si yo no manejo herencia, quiero heredar una clase propiamente dicha, ¿no? Una clase que me permita de cierta forma manejar herencia de Java, obvio. Y para la palabra super es la encargada de acceder al constructor de la clase padre. ¿De acuerdo? Entonces, esta respuesta vamos a guardarla. Envía el correo. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, básicamente ya se hizo la retroalimentación para cada enunciado a medida que se estaba proyectando. Y este es el objetivo de esta primera clase de la parte teórica. ¿Está bien? Ok, dudas hasta ahí, por favor. Consultas. Profe, ¿no son en nuestras notas? Claro, todo eso va a mi correo y ahorita cuando abra el correo lo voy a proyectar para que vean, ¿ya? Pero finalmente ya hicimos la retroalimentación como para que quede claro cada enunciado, ¿no? A ver, estas actividades que vamos desarrollando a través de Nearboard, ¿está bien? Se va a considerar hasta la semana 8 una nota de laboratorio, ¿ya? El promedio. Y desde la 9 al 16 va a ser otra vez el promedio también de lo que ustedes respondan, el promedio de esas actividades, una segunda nota. ¿Está bien? Es decir, que ustedes la próxima semana tienen la primera práctica calificada. La semana 5. La próxima, de ahí la será la semana 8. 12 y 16. O sea, tendríamos 4 notas. Y 2 notas más que va a salir como consecuencia del promedio a través de NIR. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces, hasta ahí, muchachos, terminado con esa parte, son las 4 de la tarde. Entonces, no se desconecten, por favor, porque para el laboratorio vamos a volver a tomar lista. ¿Está bien? Por lo tanto, hacemos un break de 15 minutos aproximadamente y volvemos a las 4:15 más o menos. No se desconecten, por favor. Ok, profe. ¿Ya? Ok. Listo. Cuídense. Volvemos 15 minutos.